Estamos de vuelta con muchísimo más de Activando la Mañana y ha llegado el instante preciso, como anuncié en el segmento anterior, de tocar el tema relativo a todo lo que tiene que ver con los inquilinos, estas personas que disfrutan de la propiedad de otro, de ese derecho real. ¿Qué se puede hacer en términos legales al respecto, sobre todo después de la situación vivida recientemente por Rudy Santos, quien estuvo 3 años con medida de coerción, prisión preventiva, sencillamente por un caso que tiene que ver precisamente con inquilinos, con denuncias en contra y con la imposibilidad de él de hacer respetar sus derechos, hasta donde se ha dicho un acto que procede como ilegal? Para hablar de esto y de mucho más, contamos con la presencia del especialista en la materia, quien nos dará luces al respecto, el abogado Eladio García. Bienvenido, corazón, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar acá con nosotros. Y yo quiero precisamente comenzar por allí, porque este tema realmente trascendió a través de los distintos medios de comunicación. Realmente la mayoría de la población observó como injusto, y si no entra de repente esta viralidad, no sabemos qué hubiese ocurrido con este caso. Gracias a los medios de comunicación, alertaron de una forma u otra al Colegio de Abogados, y en la voz de su presidente se hizo defensor de esta causa, de la causa en este preciso supuesto de lo que tiene que ver con el propietario que estuvo 3 años bajo medida de coerción, específicamente de prisión preventiva. ¿Qué hacer con respecto a esos propietarios que se sienten indefensos cuando ocurren situaciones como las que acabo de señalar, doctor? Sí, te explico. Con el caso de Rudy, la situación, él no estaba preso por querer desalojar a su inquilino. No, ahí hay otras cosas, como por ejemplo, se ventila que él actuó del lado de la ley, porque él la agredió. Eso se ventila en el expediente, no que yo lo vi ni mucho menos. Se ventila que él agredió a su inquilina en su gran esfuerzo por querer desalojarla, cuando tenemos un decreto, que es el 4807, que lo respalda. Él lo que tenía que hacer era hacerlo por la vía legal, y no lo hizo. Por eso, a él se le tomó una medida de coerción, luego tuvo varios reenvíos, hasta que corrieron 3 años. Ya ahí estamos claros de que no fue actuado de buena fe la ley, pero gracias al Colegio de Abogados, presidido por nuestro presidente, el señor Resurún, se llegó a una conciliación, y al señor Rudy en el día de ayer le dieron su libertad, bajo condiciones naturalmente, porque el caso sigue abierto. Pero aprovecho la ocasión para informarle y hacerle saber que ayer, precisamente ayer miércoles, se conoció en primera lectura lo que va a ser la ley de alquiler. Claro que sí. O sea que las cosas a partir de ahí cambiarían el panorama en República Dominicana, porque por ejemplo, yo misma estuve errada mucho tiempo pensando que esas leyes solamente se cumplían en su totalidad en el extranjero, pero vemos que también en República Dominicana puede ser que hasta una persona se quiera apropiar de la propiedad donde simplemente es inquilino. ¿Cuáles son los derechos que tiene una persona al alquilar una vivienda y no se le puede sacar cuando el propietario desee? Bueno, primero, para aclararte algo, República Dominicana no contaba con una ley de alquiler. Teníamos un decreto, el cual dota desde el año 1959, 16 de mayo exactamente, que es el decreto 4807. Entonces, de ahí es que se regula el alquiler. Ahora sí vamos a contar con una ley. ¿Qué resulta? La ley va a amparar al propietario en sus derechos, como también va a amparar al inquilino en sus derechos. Ahora bien, tenemos que tener bien claro que el inquilino tiene sus derechos mientras está cumpliendo con su obligación contractual. Que es pagar a tiempo. Que es pagar mensualmente según establezca el contrato. Aquí estamos hablando, doctor, de un contrato sinalagmático que se basa en reciprocidad. Claro. Exacto. Ejemplo, esta ley establece que existirá un contrato entre el inquilino y el propietario, o los propietarios si son más de uno. Bien. Esa sería la ley. Ok, hasta el momento en la República Dominicana, ¿cuál es la manera idónea, obviamente siempre de la mano con nuestras leyes, que tendríamos que abordar un inquilino al momento de que queremos que él mismo desocupe esta propiedad? ¿A qué tiempo necesito avisarle de anticipación que ya necesito ese espacio? ¿O cuál es el procedimiento para que él mismo en un tiempo determinado pueda salir de allí?
El decreto 4807 establece que para un propietario solicitar el desalojo a un inquilino tiene que ser bajo vertientes, como cuáles, como que va a ocupar el inmueble, él o su cónyuge o su familiar hasta la segunda generación. Es decir, que debe de explicarlo. Si yo quiero que el inquilino salga de mi propiedad, yo debo de explicarle el porqué. Por escrito y notificado por la mano de un alguacil 3 meses con antelación. 3 meses. Sí, para que él tenga tiempo de reubicarse. Ok, y por ejemplo, si yo estoy diciendo que quiero en mi propiedad porque deseo vivir en ella, residir nuevamente o por primera vez, como sea, y después se dan cuenta de que no es cierto y simplemente la tengo para otro inquilino o inclusive para no habitarla, ¿qué pasaría? El decreto establece que el propietario al momento de exigir la devolución de su inmueble tiene que ocuparlo por un tiempo mínimo de 2 años. Mejor no alquilen nada entonces, señores, porque dime, obvio. Pero si no se cumplen los 3 meses, si yo te lo pedí a los 3 meses, tú no puedes entregarme. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo yo procedo? No, existen acuerdos verbales, para eso también está lo que son las fiscalías, podemos ir a la fiscalía y llegar a un acuerdo verbal. Ahora bien, si en 3 meses usted se rehúsa a entregarme el alquiler, yo puedo demandarlo mediante el Tribunal Civil de manera correspondiente. Pero hay que esperar que el tribunal determine entonces. Determine mediante una sentencia quien tiene que entregar el inmueble. Gabriela lo dijo muy bien. Claro está. No, claro está. Entonces el dueño es el perjudicado. Disculpa, Gabriela. No hay que... Es verdad. Sí, la ley de alquiler viene a regularizar muchas cosas que el decreto tiene deficiencia. Pero claro está, tampoco creas que el tribunal va a dictar una sentencia, te la va a dar hoy jueves y hoy jueves tú vayas a sacar al inquilino. No. La ley establece 30 días después de dictar la sentencia como plazo para que el inquilino tenga tiempo a reubicarse. Pero ahora bien, eso es hasta ahora. No sé si usted ha tenido, doctor Eladio, la posibilidad de leer este proyecto de ley que ayer en primera lectura ya pasó por la Cámara de Diputados y que ha sido aprobada en esa primera lectura, porque entonces, si se supone que viene a regular y a establecer precisamente una normativa distinta, que sea más equitativa, más equilibrada, por eso hablamos de contratos sinalagmáticos, ¿en qué va a cambiar lo que ha sido este decreto hasta el presente si llega a ser aprobada también en la Cámara Alta este proyecto de ley? Sí, va a solucionar muchas situaciones que se dan hoy en día, como por ejemplo, el decreto 4807 establece que el propietario al momento de alquilar un inmueble o arrendarlo, que son 2 figuras jurídicas diferentes, debe depositar el dinero que recibe como depósito en el Banco Agrícola, que es quien regula los alquileres. ¿Qué sucede? Muy pocos propietarios ejercen esa función y por eso pierden derecho. Claro. Al momento de querer desalojar a un inquilino porque no está pagando, para ir al tribunal a someter su solicitud de desalojo, tiene que llevar ese certificado que le emite el Banco Agrícola. Cuando no lo tienen, ya está perdiendo valor porque usted no actuó conforme a la ley. Eso, usted dirá, ¿y qué hace el Banco Agrícola con ese dinero? Porque cuando el propietario lo quiere, se lo tiene que devolver. Bien, recordemos que el Banco Agrícola financia proyectos de agricultura y de ganadería. Eso es una forma también del Estado percibir fondos para manejar la agricultura y la ganadería. Si usted como dueño de casa, que eso prácticamente se ve como una empresa, porque hay personas que viven de eso, esa es su empresa, no se maneja conforme a la ley, mañana cuando usted quiera que la ley lo respalde, no lo va a respaldar. Usted sabe que también recientemente se viralizó el caso de un familiar de Fernando Villalona, nuestro maravilloso merenguero, donde ella hacía la acusación de que le entregaron la propiedad deteriorada. Una cosa extrema. Digamos que ya agotamos el proceso de avisar los 3 meses, fuimos al tribunal, le otorgamos los 30 días, pero encima de esto me entregan una propiedad que lamentablemente necesita en ese momento una remodelación. ¿Cuál es la responsabilidad del inquilino que anteriormente estaba allí? Ejemplo, el decreto 4807 no establece nada de eso, pero la ley sí. ¿Qué establece la ley? El proyecto de ley establece, usted va a poder demandar a su anterior inquilino en reparación por daños y perjuicios
también usted podrá hacer la remoción, y si usted gastó contrafactura de compra y mano de obra, usted también lo podrá demandar para que le devuelvan, le resarce el daño, lo gastado. ¿Pero qué tiempo me llevaría ese proceso? Es un proceso que lo determinan los tribunales. ¿Y todo esto también funciona de igual manera o tiene sus normas totalmente aparte cuando la propiedad está en el famoso y mundialmente conocido Airbnb? En Airbnb se maneja de otra forma. Tiene sus propias reglas y el normas. Airbnb tiene unas políticas establecidas por la plataforma digital Airbnb. Okay. ¿Qué sucede? Un dueño de casa no va a poder, mediante un alquiler por Airbnb, dirigirse a un tribunal. Simplemente tiene Para que reclamar eso, todo a través de la plataforma. A través de la plataforma. La plataforma tiene políticas y incluso, no sé si alguna vez usted ha hecho uso de algún Airbnb, pero Sí. ellos, al momento de rentarle, por días es que se renta, le cobra un depósito adicional para que cualquier daño que usted ocasione o cualquier pérdida que tenga en el inmueble, reponerlo de ese depósito. Okay. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros y darnos tanta luz en un tema que yo sé que la población dominicana verdaderamente estaba a oscuras. ¿A usted le gusta el chisme? Sí, a todos Quédese. a mí todos no me los gusta, dominicanos pero nos a mí gusta me el chisme. entretiene, a mí me entretiene.